Buenos días a todos de nuevo. Y sí, me ha tocado hacer un poco una presentación en cuanto a los retos, pero yo sí que también, aparte de retos, y como bien decía el alcalde, que ha dado una excelente presentación, dividiendo un poco cuáles son las actividades que no solamente las ciudades o los entornos urbanísticos afrontan con todo lo del entorno de la digitalización industrial, sino también los territorios. Yo creo que los retos se afrontan mejor cuando los afrontamos, nunca mejor dicho, de una manera colaborativa, cooperativa y en base a la construcción de proyectos. Entonces, yo lo que quiero plasmaros son las herramientas que a nivel de Gobierno regional ponemos a disposición de las industrias de Cantabria para que desarrollen esos proyectos que respondan a esos retos de digitalización. Las estrategias que nosotros vamos a poner en marcha, porque como bien decía el alcalde anteriormente, sin estrategias es muy complicado afrontar ni siquiera un proceso colaborativo o un proceso de coparticipación para el desarrollo de este tipo de proyectos, y un poco daros una imagen en general o una perspectiva general de dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos como Gobierno. Bueno, ese va a ser un poco el esquema de mi presentación. Vamos a hablar del plan de Factoría de Futuro, que es un plan que lleva desde el año 2017 en vigencia en el Gobierno de Cantabria. Vamos a hablar de la línea en concreto de apoyo de Industria 4.0 y luego vamos a seguir avanzando un poco más en el futuro, porque el plan de Factoría de Futuro y la línea de Industria 4.0 podríamos decir que son el presente, y lo que quiero también mostraros en esta presentación son un poco las líneas de hacia dónde nos encaminamos y hacia qué queremos hacer, las próximas acciones que queremos hacer en todo este ámbito de la digitalización industrial. ¿Qué es Factoría de Futuro? Para aquellos que no lo conozcáis, pues es un plan estratégico que pusimos en marcha en el año 2017 y cuyos objetivos pues son los que veis ahí. Tiene 3 ejes: formación y divulgación, es decir, queremos que las empresas conozcan, aunque muchas de ellas ya han avanzado mucho en estos años, en todos los recursos y procesos que conlleva la digitalización industrial. Queremos también que colaboren y que se posicionen de cara a otros proyectos y a la captación de inversiones, de clientes, de pedidos y también de coparticipación en otros proyectos europeos. Y queremos que esa ejecución de proyectos a través de las diferentes líneas de apoyo y subvención pues les afiancen en un crecimiento y en una consolidación en sus procesos productivos. Es una estrategia que pusimos en marcha, como os decía, en el año 2017 y que se apoya principalmente en estos 3 ejes. Es verdad que la pandemia ha condicionado muchas de estas acciones. Por ejemplo, pues en el ámbito de la formación y la divulgación solíamos hacer 2 eventos grandes a nivel regional y ahora mismo, pues por razones obvias, vamos a hacer este año 1, pero ya se nos ha pasado casi el primer trimestre y creemos que lo haremos para este otoño. Haremos un gran evento en relación a las empresas que desarrollan proyectos de digitalización industrial y que pongan en marcha que puedan compartir sus buenas prácticas con otras empresas y con otros sectores de la industria de Cantabria. Y luego sí que seguimos colaborando y creciendo con las empresas o de la mano de las empresas, ya que nosotros somos, por así decirlo, los que ponemos el combustible. Son luego las empresas los que tienen que presentar los proyectos, desarrollarlos e implementarlos, como así está pasando. ¿Cuáles son las líneas de Industria 4.0? Pues bueno, pues tenemos una línea de Industria 4.0 que es la más característica, que sacamos todos los años desde el año 2017, con un presupuesto de 1 millón de euros. En algunos casos lo hemos intentado aumentar y lo hemos logrado, porque en los años 2020 y 2021 logramos tener un presupuesto de 1.200.000 euros, es decir, hemos pasado de 1 millón de euros a 1.200.000. Este año saldrá la convocatoria también con 1.200.000 euros. Previsiblemente la orden en la que estamos trabajando ahora y la convocatoria saldrán en mayo de este año, porque así lo establecemos un poco de común acuerdo con las empresas para permitir que se puedan hacer ciertos gastos en el año en curso, en el año 2022. Y ahí veis la acogida que ha tenido. Hablamos de una media de más de 25 proyectos por año. Empezamos de una manera pues tímida en esos años de 2017, 2018 y 2019, para luego ya posicionarnos en el 2020 y 2021 con 26 y con 27 proyectos aprobados y financiados como máximo
como sabéis, porque es una línea que va con apoyo minimis a través del reglamento minimis de 200.000 euros y con un máximo del 50% de subvención directa. O sea que son proyectos que, debido a su dimensión, pueden parecer pequeños, pero que son tractores para el desarrollo de muchas actividades de nuestras industrias. ¿Cuál ha sido la evolución de estos proyectos? Pues en el año 2017 vimos muchas propuestas de inicialización tecnológica, de conectividad, de gestión de datos, y ahora ya, en el año 2021, ya vemos proyectos de gran calado tecnológico. Es decir, ya vemos que muchos sectores se están sumando a la digitalización. En el año 2017 era impensable ver un sector como el agroalimentario o el industrial agroalimentario metido de lleno en este tipo de proyectos. En la última convocatoria ya hemos visto casi una docena de proyectos de ese sector, del sector industrial agroalimentario, del procesamiento de alimentos, del procesamiento de materias primas. Tenemos un importante sector maderero en Cantabria y ese sector se ha sumado mucho a esta tendencia. Tenemos grandes ejemplos de empresas madereras de Cantabria que han adoptado la digitalización industrial precisamente para optimizar todo ese aprovechamiento de la madera y esa reducción de residuos en un ámbito tan importante económicamente para nuestra región. Y tenemos proyectos que son realmente muy avanzados. Tenemos visiones artificiales, tenemos inteligencia artificial, realidad virtual, es decir, todo lo que nos había enseñado el alcalde en esa transparencia de lo que es el ecosistema de Industria 4.0, podemos decir que en casi todos los proyectos que nos han presentado las empresas, por ejemplo, en las convocatorias de 2020 y 2021, existe algún nicho de digitalización industrial en alguno de esos sectores, lo cual es todo un orgullo, pero todo un orgullo conseguido por las empresas, porque nosotros lo que hacemos, como os decía, es poner la gasolina en el vehículo y son las empresas las que tienen que conducir ese vehículo. Otro de los puntos que os quería presentar, o que quiero presentaros, digamos que vamos avanzando en la línea temporal, pasamos del pasado y del presente un poco hacia el futuro, es el Digital Innovation Hub, el centro de innovación digital que a nivel regional queremos impulsar desde el Gobierno de Cantabria. Es un gran consorcio en el cual hemos trabajado en los últimos meses, más que nada en el último año. Es una convocatoria europea que está financiada al 50% dentro del proyecto Europa Digital, y lo que queremos hacer es tener un centro de innovación digital, un Digital Innovation Hub, que van a ser una serie de proyectos a nivel de red, a nivel comunitario, para ofrecer diferentes servicios relacionados con la digitalización industrial, incluyendo el trabajo en red entre diferentes actores, incluyendo la formación e incluyendo un paquete muy importante de trabajo que es el muestreo antes de la inversión, lo que llaman los ingleses en el paquete de trabajo el test before invest. O sea, que las empresas puedan tener o puedan estar en un entorno de digitalización, puedan probar aplicaciones que pueden ser interesantes para sus procesos productivos antes de adquirirlos de manera ya concreta. Entonces, todo este recursos o todas estas acciones se han desarrollado a través de ese consorcio en el cual estamos diferentes entidades, principalmente el Gobierno de Cantabria, pero como veis tenemos todos los clústeres de la comunidad autónoma, tenemos a las 2 cámaras de comercio, a las principales asociaciones empresariales, COE, Sodercan, Cámara de Cantabria, en concreto a la COE de Cantabria. Es decir, somos un gran consorcio con un presupuesto que casi alcanza los 4 millones de euros para un periodo de 2 años, y hemos presentado la propuesta pues hace pocos meses, en febrero en concreto. Hemos presentado la propuesta, estamos a la espera de que la Comisión Europea nos evalúe junto con otros 26 proyectos a nivel nacional, y confiamos en que nuestro proyecto pueda ser uno de los elegidos y podamos desarrollar ese centro de innovación digital a nivel regional en Cantabria, que vendrá a reafianzar todas esas actividades que ponemos en marcha. Aquí veo a representantes de la Cámara de Cantabria y de la COE, a compañeros que han estado trabajando con nosotros, y también a Beatriz del CTC. Es decir, veo muchos de esos actores que están ahí en esa transparencia hoy en la jornada, lo cual me complace bastante, y sobre todo ver que seguimos haciendo piña y que seguimos haciendo equipo
para el desarrollo de estas actividades de digitalización industrial. Este es un poco el programa de trabajo, no me quiero entretener mucho, pero como veis, pues son diferentes actividades que vamos a desarrollar para responder a la primera de las flechas, a la demanda en acciones de digitalización. Es decir, va a ser un punto único de encuentro para empresas y para proveedores tecnológicos, para desarrolladores de esas soluciones de digitalización industrial y, sobre todo, también para la puesta en marcha de diferentes proyectos que se puedan traccionar a través del Digital Innovation Hub. Estos son algunos de los paquetes de trabajo y, como os decía, yo me centraría en los más importantes, que son el 4, el 5 y los centrales, el 4, 5, 6 y 7, que son la construcción de ecosistemas en torno a la digitalización, los que os decía, el testeo y la experimentación, el test before invest, todo lo que tiene que ser digitalización para las pymes y para las administraciones públicas, que puedan servir de caldo de cultivo y el desarrollo, el apoyo a la búsqueda de financiación, porque esta es otra de las actividades que se van a desarrollar dentro del Digital Innovation Hub, y sobre todo también la formación. Y como veis en la última de las columnas, pues ahí están los principales líderes de esas actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Una de las cosas que comentaban en la anterior ponencia era que era importante tener una estrategia. Yo también no quería perder la oportunidad que tengo hoy de intervenir ante vosotros de hablaros de la estrategia de especialización inteligente que tenemos como región. Ahora mismo estamos construyendo esa estrategia de especialización inteligente para el periodo 2021-2027. Las estrategias de especialización inteligente son documentos que nos pide la Comisión Europea para poder ser receptores de fondos de desarrollo regional, de fondos FEDER. Es decir, la Comisión Europea ya en el anterior periodo de programación, 2014-2020, solicitó a las regiones, no solamente a las españolas, sino a todas las regiones de Europa, que presentasen un plan estratégico a la hora de desarrollarlo o de intentar facilitar un desarrollo habilitador de los fondos que nos daba a través del FEDER. En Cantabria, por ejemplo, se recibe una cuantía de 80 millones de euros de fondos FEDER para el periodo 2021-2027, que va a ser el siguiente, aproximadamente. Entonces, la Comisión Europea lo que no quiere es dar un cheque en blanco a las regiones, sino que lo que quiere es saber que tengamos o que podamos tener un mínimo de estrategia sobre qué sectores vamos a incidir específicamente para que esas inversiones se puedan duplicar, triplicar o cuadriplicar por el efecto tractor que pueden tener en ciertos sectores tecnológicos. Es trabajo de cada una de esas regiones o de nuestras regiones hacer esa estrategia. Entonces, ahora mismo nosotros hemos finalizado la nuestra, ahora mismo está en revisión por parte de la Dirección General de Fondos Europeos en Madrid y por parte de la Comisión Europea. Estamos a la espera de que nos digan qué les ha parecido, espero que les haya gustado, a mí me ha gustado. Y estos son algunos de los retos en los cuales nos vamos a centrar. Pues como veis, pues retos que pueden ser muy coligados a los objetivos de desarrollo sostenible, como veíamos antes, pero que son también muy cercanos a nuestro territorio y a nuestras empresas. Afianzamos mucho el tema de la innovación, del talento, de la participación, de la transparencia, de intentar crear comunidades y sociedades resilientes y que sean transformadas digitalmente, y ese es el punto o el ámbito en el cual me quiero centrar. Como veis, la Cantabria transformada digitalmente es un ámbito horizontal, no lo hemos querido hacer temático, sino que queremos que es una capa que tiene que ser habilitadora y que tiene que sustentar los diferentes retos que vamos a proponer dentro de la estrategia. Igual que también creemos que una Cantabria inclusiva, cohesionada y resiliente también tiene que ser horizontal. Son digamos, que los dos principios que sustentan cada uno de esos retos que proponemos dentro de la RIS3. Y estos son algunas de esos objetivos que nos hemos puesto y de retos dentro de esas líneas estratégicas. Y sí que me gustaría pararme en la de Cantabria transformada digitalmente, que como veis, pues incide en el impulso de la digitalización público-privada, incide en la relación de esa digitalización con los ecosistemas prioritarios, que ahora les veremos esos ecosistemas industriales. Es decir, que la digitalización está muy presente en todo lo que es la estrategia de especialización inteligente del periodo 2021-2027 y creemos que vamos a poder traccionar
fondos para que esa digitalización, a través del FEDER 21-27, se pueda desarrollar de una manera mucho más exclusiva o inclusiva en los diferentes programas que pongamos en marcha. Y como os decía, estos son los ecosistemas que nosotros vamos a poner en marcha a lo largo de esta estrategia de especialización inteligente. Como veis, hay un ámbito muy específico sobre Industria 4.0, que es el ecosistema que denominamos digital o de transformación digital, en el cual englobamos todos diferentes sectores y diferentes herramientas habilitadores para todo el desarrollo de Industria 4.0, pero también vamos a incidir en otros 4 sectores o en otros 4 ecosistemas que consideramos que son esenciales para nuestra región y que además nos pueden posicionar de cara a ser mucho más competitivos ante otras regiones europeas, como puede ser el de la bioeconomía y el sector agroalimentario, el de la industria cultural y el turismo sostenible, salud y bienestar, y economía azul y industria offshore, que son junto con el de Industria 4.0, son los 5 ecosistemas que creemos que son los más, por su tamaño, por su peso, por su inversión en Cantabria, son los que ya nos permiten ofrecer empresas y industrias innovadoras, pero que creemos que son los que nos van a obtener un desarrollo mucho más eficaz y eficiente en los próximos años. Y luego también os quería comentar 2 proyectos Interreg en los cuales está participando la Dirección General de Innovación, nuestra Dirección General, en concreto en el ámbito de la digitalización. El primero de ellos es un proyecto que se llama Device, que estamos con otros 10 socios a nivel europeo. Es un Interreg Europe, bueno, los 2 son Interreg Europe, en los cuales, en el proyecto Interreg Device, lo que hacemos es establecer una serie de buenas prácticas o visualización de buenas prácticas de diferentes regiones, y con esa visualización lo que hemos hecho ha sido implementar, que lo vamos a poner en marcha a lo largo de este año, un plan de digitalización principalmente para las pymes que están en un periodo o en una fase un poco más incipiente de esa digitalización. Se denomina en inglés Less Innovation Awareness, o sea, los que están con un nivel de innovación un poco más atrasados, pero que necesitan adquirir de una manera mucho más ágil y mucho más eficiente los conceptos de industrialización inteligente para ponerlo en marcha. Ese es uno de los proyectos, el que hemos desarrollado en Interreg Device. Y el segundo, el Digital Regions, estamos con 8 socios de toda Europa, y en concreto con los socios eslovenos y suizos. Ellos tienen una red de Digital Innovation Hub ya a nivel nacional. Estamos aprendiendo un poco cómo son esas interacciones entre grandes empresas, pequeñas empresas, por así decirlo, entre proyectos cooperativos y colaborativos en el ámbito de la digitalización industrial. Y es una de las acciones que queremos poner también en marcha el año que viene. Vamos a lanzar previsiblemente una convocatoria que sea de cooperación en innovación y en digitalización industrial, es decir, que los proyectos no sean individuales, sino que sean cooperativos entre gran empresa, pequeña empresa y probablemente facilitador o habilitador tecnológico, bien sea centro de investigación, universidad, parque científico-tecnológico, etcétera. O sea, que con esas 3 patas podamos poner en marcha proyectos cooperativos o colaborativos en torno a la industria 4.0. Y eso es todo lo que os quería mostrar. Un poco son las líneas generales que estamos desarrollando en el ámbito de la digitalización industrial. Yo sí que quería daros las gracias públicamente, porque muchos de vosotros sois empresas que estáis desarrollando proyectos dentro de la línea de Industria 4.0. Yo creo que es una satisfacción que acudáis a ellas, que utilicéis bien el dinero público, que para eso está, que podáis incrementar vuestros productos y procesos innovadores a través de estas ayudas, y sobre todo también que nos podamos reunir en eventos como este que organizáis en el día de hoy, y que siempre tradicionalmente ha estado organizado por Camargo dentro de la red Impulsa, que yo creo que es una red muy importante, que nos podamos reunir, que podamos intercambiar opiniones, que pueda recibir vuestra opinión también y vuestras críticas, si así lo estimáis, y que mejoremos las órdenes de ayudas, mejoremos los planes estratégicos en conjunto, porque como bien decía el alcalde, si no somos una comunidad y no tenemos unos objetivos y unos fines comunes,
va a ser complicado afrontar los retos que se nos vienen encima. Así que mi teléfono y mi despacho está abierto siempre para vosotros, lo sabéis, yo creo, y encantado de recibiros y de apoyaros en lo que pueda. Así que muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo si me permites, Jorge, sí. Igual no es dentro de tu ámbito de competencia, pero creo que es un tema que es interesante. Nosotros lo estamos detectando, yo no sé, también alcaldes, concejales o empresas. Es un tema que ha aparecido ahí, que has puesto una de las bolas, que es la gestión del talento, ¿vale? Uno, vamos a cuidar a las personas que trabajan con nosotros, mantenerlo dentro de nuestras regiones para ser todos más competitivos, pero no sé si estáis detectando a nivel Cantabria, porque lo estamos viendo en Madrid, en el País Vasco, la dificultad que hay para conseguir ciertos perfiles, o incluso detectamos que baja el interés por, vamos a llamar, las carreras técnicas, esa formación especializada. Claro, estamos hablando de el uso de tecnología y, coge la palabra también al alcalde, o sea, hay tecnologías de la información, pero también hay tecnologías industriales. O sea, en el mundo del mantenimiento industrial, igual las TICs en algunos ámbitos no son más potentes, ahora entraremos en un debate, pero también hay otras tecnologías, pero lo que vamos viendo, y nos pasa mucho, nosotros trabajamos con municipios, y a todos nos pasa lo mismo, y a las empresas les pasa, cuesta mucho conseguir un ingeniero informático, un ingeniero industrial, alguien que quiera meterse en este mundo. Sí, os lanzo un poco la pregunta, ¿cuál es vuestra, cuál es la visión, si lo estáis detectando? Y dentro de los 10 ejes estratégicos y las 50 medidas, una tiene que ver con las competencias digitales. Pero creo que tiene que ir ligado a lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que realmente, para que no haya fractura digital y otra serie de cuestiones, pues realmente tenemos que tener una actitud de realmente tener aprendizaje a lo largo de toda la vida. Cuando antes no he querido desarrollar, porque no me daba tiempo, cuando estamos hablando de polos de innovación o de territorios inteligentes, nosotros hemos tenido la oportunidad, como os podéis imaginar, de haber compartido proyectos pues, de todo tipo, ¿no? Uno tuvimos la oportunidad de compartir con Alfonso Vegara, Fundación Metrópoli, fueron los que diseñaron la estrategia de Bilbao en un contexto donde en Bilbao se habían producido las inundaciones y todo lo que supuso la transformación de la margen izquierda de Bilbao. Este señor es cónsul en Singapur y realmente ya nos estaba contando cómo realmente desde Singapur se estaban invirtiendo millones y millones y millones de dinero en captar talento. En retener talento, porque es un elemento absolutamente esencial. Por eso estaba comentando antes de que para poder competir con otros polos de innovación y otros polos de conocimiento, en realidad se precisa y se necesita realmente poder retener ese talento, que la formación vaya compasada y que realmente todo lo que hace referencia pues al establecimiento de la formación va a tener que ser mucho más rápido. Es decir, no podemos establecer que de repente ahora necesitamos este tipo de perfil si de repente mañana vamos a necesitar perfiles que ni siquiera hoy se han definido. No sé, ¿esto está grabado? ¿Se está grabando? Sí. Bueno, me voy a atrever a decir una cosa... Bueno, pues voy a atreverme a decir una cosa políticamente incorrecta. Desde luego sería incorrecta en el País Vasco. Yo entiendo que hay elementos, el idioma, otra serie de cuestiones que son muy relevantes y muy importantes, yo no lo voy a discutir, pero si realmente estamos en una política en la que en estos momentos hay polos de conocimiento que están captando talento de todas las partes del mundo, y realmente nosotros estamos poniendo ya para empezar las barreras dentro de nuestras propias organizaciones, administraciones, donde realmente si no sabes un determinado idioma tienes un problema. Y esto ya sé que es políticamente incorrecto, pero hay que ponerlo encima de la mesa, porque el idioma es muy importante, pero vivimos en un escenario de globalización, vivimos en un escenario donde se habla el inglés, bueno, inglés, se habla de otra serie de idiomas, pero que en realidad, y sí que me gustaría ligarlo con otra cosa, porque aquí se habla del factor trabajo, factor capital, ese debate eterno de Marx, de Piketty, que ha hecho una valoración cuantitativa muy importante de lo que es el factor capital y trabajo, pero aquí nadie ha evaluado todavía lo que es el factor conocimiento. Y no se ha atrevido la gente a poder, porque es muy difícil de poder evaluarlo, pero si hubiera una lista, una mal llamada lista de Forbes, que en realidad es una lista que lo que viene a marcar son los activos de las personas, pero que muy probablemente están ligados a un 70% de deudas, en proyectos de inversión de riesgo que igual no salen adelante, probablemente la lista Forbes en la Edad Media, ¿quién saldría? Pues la alta nobleza, el clero, los reyes... Bueno. En la depresión del 29, si hubiera habido esa lista Forbes, que hubiera salido es el sector financiero, Rockefeller y compañía. Yo no voy a criticar desde si son buena gente o mala gente.
si hay ahora mismo una lista Forbes, y a mí por lo menos sí me congratula, es que en estos mismos instantes las personas que están dentro de la lista Forbes es porque han tenido una idea y un conocimiento que les ha permitido, a través de esa idea y ese conocimiento, generar un valor brutal porque han revolucionado su sector. El de la moda, el del caso de Bill Gates cuando estábamos con sistemas operativos como el MS2, que aprendíamos de memoria los comandos, no teníamos ni idea de lo que era aquello, y de repente va este señor, el Bill Gates, y saca un sistema operativo que de repente era intuitivo y que nos permite trabajar, sabíamos lo que era un Excel, sabíamos lo dónde archivar, etcétera, etcétera. Por tanto, el factor, ya sé que los libros de Piketty y de Marx pues nos ayudan muchas veces a irnos a la cama para poder seguir reconfortando nuestras ideas de que realmente esa lucha, el factor capital, el factor trabajo, la lucha, claro, sí, está muy bien. El factor conocimiento en estos momentos no se evalúa y es probablemente, no es probablemente, lo estoy demostrando con la lista Forbes, es realmente en estos momentos lo que más valor se está generando a nivel mundial. Por tanto, vamos a empezar a saltar ciertas costuras que tenemos todos y todas para poder empezar a evaluar que realmente el talento es muy relevante y captar talento y retener talento es muy relevante. Porque ahí va a estar el conocimiento. Y porque los datos van también de esto, ¿eh? Los datos va también de realmente tener un ejercicio empático, de empezar a entender que ya sabemos que el conocimiento es poder. Pero hombre, si seguimos en este escenario, pues lo vamos a seguir haciendo. Bueno, ya sabéis que, bueno, ahora anuncia Facebook, ¿no?, que se viene a Talavera y va a robar 2.000 personas. Y no sé si hay alguna empresa a la que le ha captado talento, por ejemplo, desde Facebook, como ha hecho, que creo que sí, porque alguna empresa de la zona que conozco, pues la ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema al que nos enfrentamos. Bueno, Kepa, que es compañero mío, Javi, que también, pues eso lo vivimos al día a día. Entiendo que las empresas también es un tema, por ejemplo, como empresa, pues eso preocupa y entiendo que también hay un cierto factor igual cultural ahora de... Pero si lo vemos en los medios de comunicación, ¿qué es lo que se pone en valor ahora mismo en los medios de comunicación? Los 10 desgarramantas, perdonadme que lo diga así, los 10 desgarramantas que hacen eso, el desgarramantas, pues en una casa, en un no sé qué, en un no sé cuánto. O sea, si nosotros no ponemos en valor realmente ese talento y ese conocimiento que nos va a generar riqueza, vamos a tener la sociedad que tengamos. Y esto no va a depender solo de los alcaldes y alcaldesas. Antes lo comentaba aquí en plan broma. Yo a los 60 años me voy a ir en invierno a Málaga a comer jamón, vino y otras cosas. Me voy a poder permitir, creo que ese lujo, porque de momento no tengo hijos y por tanto lo voy a poder hacer. Pero como seguramente todos y cada uno de vosotros y vosotras tienen hijos, más vale que empecemos a pensar que si lo que creemos es que hay que generar valor, más vale que seamos capaces de trabajar ese talento, ese conocimiento, y eso no solamente desde los políticos, eso es desde los medios de comunicación, es de otras muchísimas cosas más, ¿no? Y yo creo que es relevante. Sí, yo por complementar un poco y también por ser un poco políticamente incorrecto, yo creo que hay una asincronía en muchos de nuestros ecosistemas, es decir, parece que estamos esperando siempre la solución de que el talento venga a nuestras empresas, de que nuestras empresas demanden carreras universitarias más ágiles y más... No, es que, o sea, desgraciadamente todavía vivimos en mundos separados. O sea, hacer un cambio en un temario de una ingeniería por la ANECA se tardan años en cambiar una sola asignatura. Y luego vas a la universidad y además te dicen a la universidad que es que no tiene dinero para pagar a los profesores, que es que están como están. Y claro, tú como juez, porque yo muchas veces me siento en mesas con esos actores y tienes por un lado a la empresa diciéndote es que no tengo trabajadores, es que casi los tengo que hacer yo, los trabajadores, les tengo que coger en etapas muy tempranas y les tengo que formar yo y eso es un coste extra para mi empresa, etcétera, etcétera. Y la academia o la universidad o la educación te dicen, no, es que yo no puedo ir más deprisa, Jorge, porque es que los planes de estudio y el seguimiento de estos planes de estudio requieren también cierta calidad y cierta seriedad, es decir, no vamos a darle un título de médico o un título de ingeniero al primero que entre por la puerta. O sea, si yo entiendo su postura y entiendo la otra, pero no es fácil la solución porque son sistemas que tradicionalmente han sido sistemas aislados y asíncronos, no han tenido una sintonía tradicional. Que tengamos que lograr esa sintonía, estoy de acuerdo. Que cuesta mucho y mucho trabajo y cesiones por ambas partes, también. Pero que es una realidad que ahora mismo existe esa descompensación entre lo que exigen las empresas, el mercado, lo que el mercado demanda a las empresas, porque claro, hace años todavía las empresas tenían cierta fuerza
también de cara al mercado, pero es que ahora, tal y como está la situación, o sea, las empresas bastante lo hacen por sobrevivir y por levantar la verja todas las mañanas. Entonces, son situaciones complicadas, la solución no es fácil. Sí que intentamos, por lo menos desde la Dirección General de Innovación, encontrar algún tipo de término medio, es decir, que las enseñanzas de FP tengan una dirección mucho más empresarial y mucho más accesible al mercado, que los universitarios que acaban en nuestra región puedan tener las puertas abiertas de más empresas, es decir, puedan tener acogimiento, pero tampoco yo también, y ya termino con las pinceladas políticamente incorrectas, no creo que pase nada porque hay universitarios que se marchen a otros sitios, desarrollen sus carreras profesionales y luego retornen o no. Yo no soy cántabro, yo soy de Valladolid y llevo 22 años viviendo en Cantabria, muy feliz, ejerciendo ahora una labor pública para el gobierno de Cantabria, lo cual me enorgullece, pero yo también a los 22 años me vine aquí entre comillas, con el petate, a buscarme la vida. Entonces, yo creo que son cosas que tienen que ser normales y asumibles por todos. Pero es verdad que sí que existe esa búsqueda del talento y que no nos vamos a olvidar. O sea, Madrid y Barcelona van a seguir siendo polos de atracción, hagamos lo que hagamos. No sé qué opina el alcalde, pero bueno. Sí, bueno, yo lo he comentado antes, es decir, en ese desarrollo en torno a las grandes ciudades, pues Madrid y Barcelona van a ser grandes polos, que tenemos que empezar a entender también que esos polos se han generado en base a una serie de elementos esenciales, es decir, no todas las ciudades son capital de España. Claro. Así vamos a entender todo esto, porque si igual la capital de España hubiera sido Valladolid, pues realmente el polo estaría en Valladolid. Yo creo que es relevante e importante eso, también entender que, a pesar de que Madrid y Barcelona son grandes polos, al final están compitiendo con otros polos que están en Estados Unidos, que están en Singapur y que están en otras partes del mundo y que, por tanto, más vale que empecemos a establecer políticas que tengan mucho más que ver con la cohesión territorial, donde en realidad ya los objetivos de desarrollo sostenible se empieza a decir, es decir, oigan ustedes, no se puede desarrollar todo en torno a las grandes ciudades y luego pensar que vamos a establecer todo el tema de planes de movilidad, de tal, en torno a esas grandes ciudades. Es decir, hay que establecer proyectos de cohesión territorial, pero bueno, lo de apuesta por el talento, apostar por la ciencia, la tecnología, bueno, o sea, es, en mi opinión, absolutamente relevante. Pero luego, si entramos en el detalle, tenemos que empezar a entender otra cosa políticamente incorrecta y es, todo está cambiando. Y todo está cambiando quiere decir que si una universidad en Alemania, en la zona de Baden-Württemberg, realmente una universidad y en torno a ese conocimiento se generan determinados sectores económicos y todo en torno a ellos se generan polígonos industriales, este país, tenéis que saber que somos los número unos en divulgación científica. Está muy bien, la divulgación científica está muy bien. Pero además de la divulgación científica y de los papeles, es importante empezar a entender que el conocimiento también tiene que ser de conocimiento aplicado. Y que nos tenemos que empezar a atrever. Y que nos tenemos que empezar a entender que realmente parte del conocimiento tiene que ver con eso. Y eso está en las universidades. O debiera de estar en las universidades. Y por tanto aquí va a empezar a cambiar. A ver, yo solo decir una frase, en realidad, por cierto, yo no he estado en la política nunca. Yo he estado de alcalde hace 3 años, llevo 3 años, he sido el director de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Olmo y por tanto soy un politécnico. Pero creo que tenemos que empezar a entender que yo suelo decir que la transparencia vino para quedarse, pero ha venido para quedarse no solo para los políticos y políticas, ha venido para quedarse para todos y para todas. Y que por tanto cada uno vamos a tener que jugar un papel y en ese papel pues yo creo que lo mejor que puede hacer la universidad es empezar también a adaptarse. En las administraciones públicas más vale que nos adaptemos, porque si no nos va a venir una ola por encima y vamos a desaparecer. Pero sí voy a defender lo público porque también es muy importante que sepamos, y en esto voy a hacer la referencia de otra persona que me ha inspirado muchísimo porque trabajo mucho, que es Rafa Bengoa, supongo que ahora mismo lo habréis conocido porque él es el que sale en las teles con todo el tema del COVID, fue asesor de Barack Obama y ha sido miembro de la Organización Mundial de la Salud. Este hombre decía 2 grandes frases que a mí se me quedaron. Los sistemas ineficientes, por mucho que les metas más recursos, va a ser todavía más ineficiente. Y la segunda elemento importante es en eso de la defensa de lo público, también que empecemos a entender que cuando un sistema es monopolístico, si se ejerce desde lo privado, es mucho más costoso, mucho más ineficiente y mucho más corrupto. Y esto era la referencia que hacía del sistema sanitario americano frente al sistema sanitario español. Por tanto, esto no va solo de lo público a lo privado, sino va del establecimiento o no de verdaderas situaciones de libre competencia, donde realmente los actores puedan actuar
en unas reglas de juego que realmente les permitan competir, o por contra, aquí estamos hablando de oligopolios donde se pactan precios, eso no es eficiente. Y por tanto, pues es un difícil equilibrio. Pues bienvenidos al mundo real. Mira, pues esto es el mundo real en el que no nos han enseñado de que vivimos en un mundo de incertidumbres. La certidumbre no existe, es una gran mentira. Es una gran mentira que os han vendido, o que nos han vendido en realidad para decir, no os preocupéis que ya van a ir los políticos, se van a ir a la cama y se van a ir con las preocupaciones. Bueno, pues esto de la participación ciudadana va de asumir ese tipo de compromisos y que este mundo de incertidumbre que vivimos todos y todas. Y además es apasionante, que si no sería aburrido. Yo por un tema de ilusiones, en general, yo soy de aquí de Cantabria, estudio aquí en Cantabria, estudio ingeniería industrial, ya me dedico al tema de Big Data en una empresa de aquí, Lease Solutions. Y por tema de ilusiones, casi por todo lo que habéis comentado, que me he ido tocando, tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra, decidí quedarme aquí. Fui un estudiante horripilante porque yo lo que me dedicaba era a montar empresas. Cuando empecé estas impresoras 3D me dediqué a ir a la basura, porque yo iba a la basura a coger piezas y de todo para montarlas. Me dedicaba, tuve la suerte de tener un pequeño taller, pero al final también es un poco como tus compañeros de carrera, pues uno se va a Alemania, el otro se va a Madrid, y esto que comentáis quizás de que Madrid o Barcelona son más tractoras, no más tractoras, Cantabria quizás no está atraída en este sentido, quizás falta esa idea o esa imagen, ¿no? La universidad al final va a ir y los profesores acabarán yendo un poco hacia la imagen que queramos dar de Cantabria, ¿no? Yo me acuerdo de eso que, joder, estoy hablando que iba a acabar la carrera, yo estudié la carrera hace 6 años, era mucho, tampoco tengo datos, y me acuerdo que todavía estábamos con acetatos. Entonces también ese tema y el de los alumnos, cuando tú estás estudiando la carrera, tú puedes decir, vale, oye, mira, pues tengo que pasar por este aro, me toca a lo mejor un poco más años de experiencia o lo que sea, pero si tú tienes la proyección de que quieres hacer algo, es porque tienes un referente, un algo hacia donde quieres ir, ¿no? Si tu idea es esa idea digitalizadora o esa idea innovadora, vas a ir hacia eso. Claro, ¿qué ocurre? Que al final igual esa imagen de tener esto en Cantabria no lo tenemos, de, joder, somos una potencia digital. Sí puede ser, es que el tema está en que igual es que eso no se acaba vendiendo, no te acaba llegando a los ojos, no te acaba entrando, ¿no? Y a nosotros en nuestra empresa eso nos pasa, nos cuesta mucho retener esos talentos, esa gente nueva que llega y decirles, oye, no, mira, nosotros llegamos al Big Data, que tenemos proyectos en Alemania y tenemos aquí, joder, pues nos cuesta, bueno, pues vamos a las campañas estas que hace la Universidad de Cantabria, de tal, y bueno, pero nos cuesta verlo al principio, ¿no? Que se pueda llegar a existir más allá de las empresas grandes, ¿no? De pues un CIC y esto, que no, ya lo hacen, ¿no? También, pero bueno, tiene que conocerse. En industrial, por ejemplo, CIC casi ni existía, ¿eh? O sea, en matemáticas y ciencias sí, pero en industriales no, entonces, eso es otra imagen, ¿no? A veces. Pues fíjate si tienes razón, y además para aportar algo de tranquilidad, uno de mis mejores, yo tengo 47 años, para que más o menos os situéis desde qué año estamos hablando, uno de mis mejores amigos, ingeniero de telecomunicaciones, era un contexto en el que se decía, telecomunicaciones solo se puede ir a Madrid y solo se puede ir a Barcelona. Era el mantra que se vendía en aquel entonces. Bueno, le presenté yo una amiga de aquí de Colindres y ha terminado viviendo aquí en Colindres y se ha casado aquí en Colindres y tiene familia aquí en Colindres. Bueno, el desarrollo de las telecomunicaciones, como todo el mundo sabe, en estos momentos en telecomunicaciones se puede trabajar en Bilbao, se puede trabajar en otros muchísimos sitios más. Exactamente igual que lo que acabas de citar, es decir, va a haber oportunidades por todos los territorios y por eso existen estrategias de especialización inteligente, que significa que no ahora de repente vamos a competir todos en todo, sino tenemos que especializarnos en aquellos puntos en los que creamos que seamos más fuertes. Sí, y un poco redundando en lo que has lanzado tú, yo creo que también es importante que nos lo creamos y que lo pongamos en valor, porque es algo que también a nivel municipal, porque hay una mayor competencia, pero está claro que si no tienes un mensaje y no tienes un mensaje ganador, muchas veces lo ves en otras comunidades autónomas. Yo veo colegas de otras comunidades autónomas que venden como éxitos cosas que nosotros aquí en Cantabria a lo mejor ya tenemos desde hace tiempo, no voy a decir años, pero bueno, tiempo. Pues también hay que tener esa estrategia de comunicación y de visualización de lo que hacemos. Sí. Porque muchas veces lo damos por hecho. Hay gente que vende humo. Exacto. Hay gente que vende humo, vamos. Exacto. Yo hay veces que por no querer vender humo, hay veces que a lo mejor incluso lo tapas. O sea, dices, joder, si esto es un éxito y lo podríamos sacar de bandera por toda Europa. Yo lo intento, con los proyectos europeos y con la participación o sea, intento ser un embajador de nuestra región y de las capacidades que tenemos.
pero es verdad que hay otros que lo hacen muy bien porque están acostumbrados a vender humo. Entonces, en cuanto tienen algo tangente, pues ya se ponen en la estratosfera.